Soy Catrina de EBSCO, compañera de Carlos, y aunque me pidieron hacer esto ayer por la tarde, espero ser capaz de presentaros adecuadamente a los tres y si no, disculpáis mi conocimiento. Ahora vamos a hablar de experiencias docentes en innovación. Primero con Jesús López Lucas, que es director del CRAE de la Biblioteca de la Universidad de Salamanca. Además, fue vicedecano de Economía y Servicios de la Facultad de Psicología. Es docente en varios másteres universitarios y títulos propios en España, Portugal y Latinoamérica. También ha estudiado magisterio, biblioteconomía y documentación en las universidades de Salamanca y la Huerta de Cataluña. Y es máster universitario en Antropología Aplicada, Salud y Desarrollo Comunitario y doctor en Antropología Médica. Y creo, además, que ha tenido incluso tiempo para escribir algún libro que otro. Entonces, no quiero presentar a todos, voy a presentarlos de forma secuencial, así que, si quieres, Jesús, comenzamos con tu presentación. Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias al Colegio Oficial de Psicólogos, a ESCO. Tiene que ponerse verde. ¿Cuál es? No lo veo. Ese es el botón grande, yo creo. ¿Este? Ah, ya está. Pues nada, retirar mi agradecimiento a ESCO, APA y al Colegio de Psicología de Madrid. Y bueno, yo soy un poco ya mayor y llevo 36 años en la Facultad de Psicología de documentalista. Y yo creo que la primera competencia informacional que deben decirles ustedes a sus alumnos es leer, leer, leer y leer. Yo creo que la primera actividad sería encerrarlos en la biblioteca, a ver si son capaces de aguantar. Por ahí empezaríamos. Hoy en día yo creo que también son importantes las bases de datos, pero si no leemos, si no tenemos un corpus documental de información, no sabemos qué buscar. El problema que tienen los alumnos en general es que no saben qué buscar porque no conocen. Les parece que entrar en ESCO, en SciTherapy, en PsycInfo, en Psicodoc, PubMed, en cualquier base de datos, ya les sale la información. No, si no controlamos si no tenemos vocabulario, si no sabemos lo que estamos buscando, no vamos a encontrar nada y ese es el fallo. Nosotros nos pasamos el día, yo llevo un centro de recursos de apoyo a la investigación y ese es realmente el problema. El siguiente problema que tenemos es que yo, por ejemplo, coordino toda la formación de doctorado de la Universidad de Salamanca en cuanto a todo lo que son recursos de información, redacción científica y tal. Los alumnos, si no empiezan en primero a escribir de forma académica, cuando llegan a doctorado no van a aprender. Ese es el problema. Empiezo mi presentación así. ¿Por qué nadie me lo dijo antes? Esta es lo que dicen todos los alumnos cuando damos un curso de formación en cualquier máster, doctorado, título propio. ¿Y esto por qué no me lo dijo que existía Zotero, un procesador, o sea, un gestor bibliográfico que te hace las referencias automáticamente? O los traductores automáticos. Es decir, herramientas que hoy en día están ahí para apoyar a todos. Otra de las cosas que apuntaban los compañeros anteriores es un sitio donde entrar a todo. La mayoría de los estudiantes de ustedes acceden a todo por Google. Si quiero entrar en PsycInfo, pues escribo PsycInfo y no entran. Lógicamente, ¿por qué? Porque no hay un proxy, alguien que les da la entrada y no entran. Vale. Con eso yo llevo desde el año 87 con la primera página web en la Facultad de Psicología, que si los que son más mayores, cuando poníamos los contadores, a mí no me entraba nadie, a ver quién le va a interesar, recursos de psicología, a nadie. Entonces encontré algo que hablaba sobre los metadatos. Y como dijo, los metadatos, esto es lo que le ponen en el HTML para que te localice. En aquella época, en el año 87, 88, solo buscaba la gente porno, sexo, así. Entonces, en lugar de servicio de la Universidad de Salamanca, se me ocurrió poner con una equivocación SES, vicio, SES, vicio, y empezaron a aumentarme las entradas. Entonces fue
Y desde entonces llevamos con la página web. Mi página web tiene más de 100.000 visitas, pero es que ese problema que tienen nuestros alumnos lo tienen hasta los propios bibliotecarios. Nosotros catalogamos con un sistema y me dicen, menos mal que tienes en tu página web el acceso al sistema de catalogación, al sistema de compra, porque lo que les dan a la gente es una dirección que la tiene que tener en favoritos o lo que sea, pero no hay una página web de recursos completo. Y el problema muchas veces es que las páginas web las hacen otra gente distinta a los bibliotecarios. Nosotros tuvimos un problema que la petición que le hicimos al último rector que tenemos nos pidió, ¿qué queréis? Yo apoyé en la campaña, lo digo tranquilamente, y le dije que aparezca el botón de la biblioteca en la página web. No existía, pero es que si hacen una exploración de todas las bibliotecas de toda España, te ves negro para entrar en la biblioteca. Todo el mundo tiene que poner biblioteca de la UNED, biblioteca de no sé qué, y lo tienes que escribir. Y la mayoría de los recursos es así, y las bases de datos es lo mismo. Muchas de las preguntas que antes decía Carlos de hacer buscadores, sí es muy fácil, tú seleccionas. Yo, por ejemplo, muchas veces cuando un alumno te pregunta, es que no hay nada de terapia ocupacional. ¿Cómo que no hay nada de terapia ocupacional? Selecciona todo ESCO, todo ESCO, y veremos alguna prueba. Y te dice cada artículo que hay en cada sitio. Pero lo fundamental siempre es leer, leer y leer. Y eso es la primera práctica que hay que hacer, encerraros, ir a la biblioteca. Cuando tenemos un máster de alumnos con discapacidad intelectual, y les hacemos juegos de localizar un libro, ir a una biblioteca, observación participante. Siéntate delante de los libros tuyos, a ver si se te ocurre ojear algo. Que para eso están los libros de acceso directo en las bibliotecas, están para sentarse delante de la estantería y que tengas las ganas de ojear. Pero si no tenemos las ganas de ojear, tampoco vamos a tener ganas de ir a las bases de datos. Bueno, y comienzo después de esto. ¿Qué competencias tiene que tener? Tenemos que tener ganas de aprender las bases de datos, conseguir los recursos, son ganas de tener. Y tenemos hoy en día catálogos de la biblioteca, libros españoles. Antes comentaba con nuestras compañeras que los editores españoles todavía están con el DRM y todo esto. Hay que tener libros como tiene la APA. Sitebook, tú tienes ahí los capítulos, te puedes bajar todo. Tenemos que pensar que nosotros, los en psicología, como la mayoría, somos una secta, que solo leemos cosas de psicología, que no los quiere leer nadie. Entonces, ¿por qué tenemos que estar ahí protegiendo el libro, castigando a los alumnos si no devuelven el libro, si se lo dejan más de 3 días? No, déjalo. Nosotros a los alumnos que no devuelven un día, ¿lo quieres más? Para uno que se quiere llevar libros no lo vas a sancionar. Pero es así, un libro que se le va con el DRM, pues espera, que te lo vamos a dar. Lo que tuvimos que hacer, aunque esté grabado, lo podemos decir, en la pandemia la mayoría de los libros no estaban adaptados a multiusuario. ¿Y qué tuvimos que hacer? Pues lo que hay que hacer. Ustedes sabrán lo que hay que hacer. Después tenemos pues esas bases de datos. Bueno, es muy importante el repositorio de las universidades, el repositorio de las universidades españolas. Yo creo que tenemos que darle auge a los repositorios, ir colocando. Antes hablaba Alexis de todo lo que los sesenios ¿cómo eran los? De transferencia. Es la mejor manera de que queden evidencias de todo. Por ejemplo, en nuestro campus que está Bellas Artes, pues lo que hacemos es que hacen una exposición, cojan fotos, hagan vídeos, hagan un documento que se sube al repositorio y que queda ahí, de alguna manera, todo, noticias de prensa, y eso es lo que se puede presentar a la ANECA como sesenio de transferencia. Y tenemos los índices de cita, Huezos Ayesco. Pues mire, aquí creo que tengo que decir algo en contra de los docentes. Huezos Ayescopus no es una base de datos bibliográfica. Son índices de citas genéricos, que se hicieron para saber la jurisprudencia, se hicieron los primeros en el campo del derecho, y se hicieron para ver quién citaba a quién. Pero no les hagan a los alumnos que para una revisión, que la mayoría de las revisiones no son revisiones sistemáticas, que son scoping review, a ver qué encuentro de esto, no les hagan a ir aquí, que se queden por lo menos, que se queden con PsycInfo, que aprendan sus bases de datos profesionales. Pero si les van metiendo en Huezos y Scopus, ¿qué encuentran ahí? Que sí, que si saben utilizarlas sin saber nada, sabemos
quién es el influencer en nuestra área de investigación, sí, cuáles son los artículos más citados, sí, pero muchas veces lo que hay que hacer es leer artículos adecuados y dentro de nuestra área de conocimiento, porque meterlos en el website, sobre todo porque no tiene un tesaurus, palabra, cuando le dices al alumno tesauro, no, pero déjate guiar, Esco, lo bueno que tienes que tú empiezas a escribir una palabra y ya te dice por dónde vas a encontrar la información. Y la mayoría de las veces es eso, que piensa la gente que hacer una búsqueda con unas palabras que te has inventado, que has buscado, que te las han dicho por así, ya vas a encontrar información. No, si no lees antes, si no lees artículos, si no miras las referencias bibliográficas, lo que se ha hecho toda la vida, o te lees alguna revisión sistemática previa, que también las hay. Entonces, esas son las maneras de entrar, de tener un corpus de vocabulario ya para empezar. Bueno, y todo esto, lógicamente, ¿para qué van a estar perdiendo en tiempo? Las generaciones anteriores posiblemente, yo en el año 87 ya tenía Prosai, no sé si han oído hablar de Procite, que era un gestor bibliográfico, y ya fue la primera biblioteca que catalogamos, era con Procite, y hacíamos las fichas y todo. Entonces, los gestores bibliográficos, hoy en día cualquiera entre en la universidad, las normas cambian. Ustedes mandan un artículo, APA, en otro Vancouver, en otro Oxford, en otro no sé qué. Como no tengan un gestor que les cambie las normas, ya no es... Yo recuerdo el primer libro que escribí, que era Fuentes de documentación en sexología, y Pirámide me hizo cambiar todas las referencias porque tenían su propio modelo. Hoy en día con Zotero, yo de hecho mi tesis doctoral fue sobre actitudes hacia el síndrome de Down, pero les tengo que decir la verdad. Mi tesis era para comprobar, ponerme en la situación de todos los investigadores, porque yo bibliotecario no necesito la tesis para nada. Entonces decidí hacerme doctor para ver qué siente una persona cuando hace un doctorado, cuando hace una tesis, qué dificultades te encuentras cuando manejas un gestor bibliográfico. Si Zotero, por ejemplo, yo la hice con Zotero, si sirve para gestionar toda la documentación científica. ¿Qué es lo principal de una tesis? ¿Cómo se lee un artículo? ¿Qué te pasa si no tomas notas que luego en la discusión no sabes con quién discutir? Pues todo eso es lo que hay que enseñarles de alguna manera a los chavales cuando leen. Lo importante que es una discusión, lo importante que es leer antes. Y bueno, por ejemplo, aquí lo que les hemos hecho, la entrada. Esto es una página, el otro día me dice uno de Bellas Artes, si quieres te puedo rediseñar la página porque esto parece un periódico, digo, es verdad, pero es una página de autoaprendizaje, para que los alumnos les entren qué es Gredos, qué son los repositorios, qué es Zotero y cuáles son las bases de datos de un psicólogo. Eso es, ¿qué tal? Bueno, también luego les tenemos ahí cosas nuevas como Literature Review, cosas nuevas, Tío Conejo y todo esto. Literature Review, por ejemplo, eso le metes no sé si lo conocen, le metes un tema y te hace una revisión de los últimos 10 artículos de los años que tú les digas. Y te la da escrita en norma APA. Sí. Pero hay un montón de cosas nuevas que van apareciendo. Por ejemplo, para su tesis doctoral. Con esto, ¿qué observamos? Por ejemplo, esto lo hicimos porque cada bibliotecario daba pues una cosa, unos damos gestores, otros daban bases de datos, otros daban repositorios, cada uno daba una cosa. ¿Qué pasa? El alumno está loco porque dice, ¿y dónde empiezo? Y esto fue por organizarle. Los repositorios. Lo primero que tienes que hacer, instalar un gestor bibliográfico. Lo siguiente empieza, ¿qué se sabe, qué hay en tu casa publicado sobre este tema? Después, para hacer la introducción, pues que sea motivadora, pues debemos redactar algo que diga, pues hago esta investigación por algo, tener datos de alguna manera cuantitativos que de alguna manera te animen o que digan que tu investigación va a ser importante, y les hacemos que accedan al INE, a la página esta de Estatista, que es una base de datos muy buena, que hay datos de todo. Y después, para el marco teórico, ¿dónde están los libros? ¿Dónde está la biblioteca? Para las revisiones sistemáticas sobre el estado de la cuestión, las revistas, todo. Es decir, de alguna manera que tengan todo estructurado y lo que tienen que colocar en cada sitio. Aquí lo tienen. Para cada, dependiendo la dificultad del trabajo académico, pues proponemos unas fuentes u otras. Y empezamos, por ejemplo, actividades docentes. Una actividad docente. La norma APA, pues aquí hicimos un formulario de Google para la cita, es decir, es un autoaprendizaje, porque tenemos
La norma APA resumida les tenemos en la página web para que se la vean, pero les hemos hecho esto para que sea como un autoaprendizaje con un cuestionario, a ver si son capaces de aprender algo. Y bueno, algunos lo repiten y les da como, pues nada, pues ha superado la prueba o cosas así, pero les vale fundamentalmente cuando tienen que hacer o dudas que normalmente ellos dicen cómo se cita un documento, cómo tal. Luego, una práctica habitual. El profesorado, que en lugar de ampersand me pongan i, ¿pero por qué? ¿Por qué? Entre paréntesis, la cita parentética es el ampersand, porque tendemos a la normalización con todo el mundo. Si todos ponemos ampersand, todo el mundo lo entiende. Si pues ya empezamos a poner la i, el et, tal, ya somos portugueses, somos franceses, no sé qué. ¿No? En la parentética siempre es ampersand. Y no tenemos que estar ahí diciendo qué tipo de tal. Y todos tenemos yo les tengo que decir a los alumnos, bueno, la norma, en las universidades no hay norma, cada uno puede hacer la norma que quiera. En las áreas de investigación, pues si hay APA, es APA, pero no el APA de tu profesor, habrá que hacer el APA general. Entonces, pues esto es una actividad de autoaprendizaje. Otras actividades, bibliografía recomendada. Lo primero y principal, nosotros ahora tenemos herramientas como Leganto, que se mete la bibliografía de los docentes, y en septiembre por lo menos que los 3 libros o los 2 libros o el manual que tienen en la UNED o donde tengan, que sepan citarlo y referenciarlo. Porque también es duro y a ustedes les habrá pasado 20.000 veces. El otro día me decía una profesora, ¿tú te crees que me copia el del TFG este? Me ha copiado, pero bueno, no te digo de un libro y ni me cita. Y es su propia tutora. O sea, que es que ya es para matarlo. Pero al menos la cita y la referencia. El primer ejercicio, hacer la cita y la referencia de la bibliografía recomendada. Por lo menos que sepamos. Yo hay un ejercicio que les hago en doctorado que es hablar en norma APA. Antes que hacían de un poco de actividades con los alumnos, no, dímelo en APA. ¿Sí? Con autor, año y lo que quieras decirme. Pero no me digas opiniones tuyas. Habla en este artículo, en norma APA, dímelo. Actividades con base de datos. Por ejemplo, dice, cuantificar. Primero podemos hacer juegos de cuántos artículos aparecen en la base de datos Psico2 sobre esquizofrenia y adolescentes. ¿Vale? Selecciona lo publicado. De alguna manera, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si le decíamos, selecciona lo publicado en el periodo de 2018, poniendo limitadores cronológicos, limitadores temáticos, haciendo una tabla de cita y referencia. Estamos haciendo una pequeña introducción ¿a qué? A la revisión sistemática. Luego ya empezarán a hacer más cosas. Las competencias. Bueno, esto fue una experiencia que hicimos de cartelería en la biblioteca, pues para que esto llenamos la biblioteca de carteles, como este, en el mundo entero se cita y se referencia con Zotero, trabaja con esmero y cita con Zotero. Si tienes amores en el mundo entero, ordena tus citas con Zotero. A partir de esta fue muy problemática, porque venían muchos alumnos que si era una red de citas. ¿Dónde me tengo que apuntar a esta red de citas? Y teníamos que decir que no, que era para citar y referenciar solo documentación científica. En el mar el mero y en la tierra el cordero, y para sus citas referencia Zotero. Ahorra tiempo y dinero citando con Zotero. Tu Zotero, tu TFG el primero citando con Zotero. Bueno, pues esto lo que nos sirvió es que la gente por lo menos se preguntara qué era. Tenemos vídeos también hechos sobre el tema este. Otra, las fuentes estadísticas para justificar nuestra investigación. Pues muchas veces le dice, justifica tu investigación. Y tú dices, no, es que me ha tocado. No, ¿cómo vas a decir que te ha tocado? Tienes que por lo menos ver, pues si lo voy a hacer sobre envejecimiento activo, si lo voy a hacer sobre Alzheimer, pues un poco ver cuántos casos hay en España, en el mundo, yo qué sé, cualquier trastorno de ansiedad, pues cuantificar para ver que mi investigación puede tener más o menos importancia. Es algo tan sencillo como esto, entrar en esas dos fuentes. Y primero, yo soy muy de gente cercana. O sea, no podemos trasladar a los alumnos siempre investigaciones a nivel internacional si a lo mejor el mayor investigador o el que más está trabajando es el que tiene al lado. Entonces, ¿qué han escrito mis compañeros los profesores? ¿Qué es el repositorio nuestro? Gredos o todos los repositorios que hoy en día tienen las universidades, que es algo, dice, identifica en el repositorio de nuestra universidad trabajos fin de máster, lo típico. ¿Cómo hago mi TFG?
pues entra en el repositorio y te ves otros. Ya está, no tienes que hacer nada más. O en Dialnet Tesis, por ejemplo. Antes, cuando hablaban de los instrumentos, para un psicólogo, muchas veces el único donde están los cuestionarios que se han utilizado en la investigación, solo están las tesis doctorales, solo. Los demás hay que comprarlos. Pero aquí, pues esto es algo fundamental, que los alumnos no saben. Pero los alumnos no saben ni lo principal. Ustedes háganle a un alumno una pregunta, que es de primero. ¿Dónde encuentras todos los libros que haya publicado sobre, yo qué sé, sobre los influencers, sobre el marketing o sobre anorexia? Si un alumno de psicología no sabe cuántos libros de anorexia hay publicados y que se pueden comprar en las librerías españolas, estamos haciendo algo mal. Es que por ahí, o sea, libros españoles en venta, lo tiene que conocer todo el mundo. Es que no vas a llegar a la librería y diga, ¿hay algún libro de anorexia? O, por ejemplo, yo he estado en instituciones que trabajan yo qué sé, en discapacidad, y le preguntan, ¿y tú cómo te enteras a los profesionales de todos los libros que se publican sobre autismo, sobre síndrome de Down, por tal? Dice, pues a veces viene un padre y nos dice que ha sacado un libro. ¿Eso un profesional? Entonces, si no empezamos, que sepan que hay una biblioteca nacional, que hay en los ISBN o la bibliografía, eso es fundamental. Un universitario que no sepa todos los libros que hay de cualquier tema, como si le quieres regalar un libro a tu novia, a tu novio. Es que tiene que estar ahí, saber consultar eso es lo más básico que hay. Y eso, pues, realizar referencia bibliográfica. Esto de las referencias es, si no empiezan en primero, no lo van a hacer. Porque la mayoría dicen, si total ahora no lo necesito para el TFG. Y una cosa que les digo, de vez en cuando, a los que estén, no sé si habrá profesores en presencial, pero dese muchas veces la vuelta por detrás, porque ustedes piensan que los están oyendo. Yo me voy a veces a las clases, como yo soy bibliotecario, puedo ir a las clases. Y estoy viendo y están haciendo las tareas de otra actividad, y no están ni cogiendo apuntes ni tal. Yo, sinceramente, les voy a decir una cosa, desde mis años de experiencia. Creo que lo de Studium, Moodle, todo esto que les ponemos demasiados recursos a su disposición, no leen nada, tienen una bulimia documental. Ellos confunden que tengo el documento en el ordenador con que lo he leído. Es mentira, no lo han leído, solo bajan. Me he bajado 4 libros, no me he bajado, y no han leído nada. Entonces, yo creo que hay que poner a lo mejor menos recursos, incluso a lo mejor van a pensar que soy muy anticuado. Yo creo que la UNED, con lo de poner el libro obligatorio, por lo menos a ustedes se les quedaría la conciencia tranquila de que al menos eso lo saben. A veces no hay que decirles 20.000 manuales, sino, mira, si te sabes esto, ya por lo menos me estoy tranquilo. Porque es que con tanta información, con tantos libros, con tantos artículos, a veces no leen nada. Sigo. Bueno, realizar, por ejemplo, cómo podemos utilizar Sitebook, que estábamos a una de las bases de datos, pues para realizar una fundamentación teórica mediante capítulos de libros. Yo a veces les enseño esto, por ejemplo, para que vean cómo se cita un capítulo de libro, que no es fácil. Entonces, desde esta manera, saben que los gestores, todo lo de la APA, sí que los traen muy bien, no tienen ningún fallo, aquí lo pueden ver. Y sin embargo, también pueden obtener la información suficiente. Ya os digo que a mí los modelos de la APA en cuanto a libros me gustan porque está el capítulo entero, está el libro entero, no tienes que estar ahí con el DRM, si me desaparece al mes y ya está. Y creo que todavía nos ha arruinado la APA con esto, ¿no? ¿Se ha arruinado la APA? No. Esta es una pregunta que siempre hace, por ejemplo, todo el mundo. Es que de lo mío no hay nada. Recuerdo cuando empezó terapia ocupacional que los alumnos nos decían, es que en la biblioteca no hay libros de terapia ocupacional. Y nosotros decíamos, ¿y para ti qué es un libro de terapia ocupacional? El que pone en el título terapia ocupacional. Y vamos a los ISBN, 16 libros. Y digo, macho, ¿y vas a ser como Avicenas, que a los 16 años ya lo sabía todo? ¿Te lees los 16 libros y ya se acaba la carrera o qué? Entonces, una cosa que hacemos es, marcamos todas las bases de datos, por ejemplo, que tiene ESCO. Y aquí tú le dices, metes el perfil de búsqueda, tú le dices, por ejemplo, actitudes hacia la discapacidad. Y te sale base por base
con todos los artículos que tiene cada base. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? Viendo la información desde arriba. Yo ya sé que mi base de datos, si yo trabajo en el mundo de las actitudes hacia la discapacidad, la primera, PsycInfo. La segunda, lo puedo ver desde el campo de la psicología, desde el campo de la educación, desde el campo de la biomedicina, CINAT, desde la terapia ocupacional, desde la enfermería, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tengo una visión global. Esto es lo primero, es decir, ¿qué hay en cada? ¿Por qué nuestros estudiantes de doctorado? Es verdad que la mayoría son latinoamericanos y que no tienen ni la mitad de recursos. Y ustedes debieran saber lo que aprecian ellos los recursos cuando nuestros alumnos están muy mal criados. ¿Por qué? Porque tienen todo. En la época en que los Psychological Abstracts eran en papel, los índices de citas valían 1 millón de pesetas, no, valían 3 millones de pesetas de las antiguas y eran 3 tochos así, que no había quien los manejara. Eso era información y lo valorábamos, nos pasábamos los índices en papel como si fuera oro en paño. Hoy en día, como tenemos en Salamanca 250 bases de datos, dice, pues es que aquí... Y luego se quedan en Google Académico, si son ya expertos. Estado de la cuestión, pues aquí, por ejemplo, en las bases de datos, aquí Info, PubMed, pues es lo típico usar estas bases de datos, las bases de datos bibliográficas, digo, no los índices de citas. Estas son las bases adecuadas para hacer el estado de la cuestión. Actividades, por ejemplo, identificar si se han publicado. Normalmente cuando los alumnos empiezan a hacer revisiones o incluso para el estado de la cuestión, ver si hay revisiones previas. También en esto hay que educarlos. Yo, por ejemplo, soy partidario, sobre todo a la gente de doctorado, de hacerte el tonto y el loco. Es decir, porque muchas veces el contactar, saben que PsycInfo, todas las bases de datos de ESCO tienen un correo electrónico para solicitar el artículo a uno de los autores. Y eso está muy bien, porque era lo que se llamaba antes reprint for author, pedir los reprints, que antes, no sé, ¿usted seguro que ha conocido los sellos? Sí, pues en mi época yo también mandábamos un tarjetón con un sello y le pedías artículos y nos llegaban un montón de artículos por sello. Ahora con correo, más rápido. Pero está muy bien porque fíjense lo que supone. Yo soy un investigador Nobel, a mí no me conoce nadie, pero al influencer, al mejor investigador en el área de conocimiento, le voy a pedir un artículo y dice, pero ¿para qué se lo pides si lo tienes? Ah, para que me conozca. Se lo pido y ya le digo que cuando acabe mi investigación ya le enviaré mi tesis o un artículo. Ya he puesto los huevos en su cesta, a lo mejor me cita. Eso supone muchas cosas. Entonces, muchas veces hay que hacerse también el tonto, el loco, y pedir artículos que los tienes, pero es una manera de contactar, porque las citas muchas veces no siempre vienen por ahí, vienen por si tú le regalas un jamón bueno, de bellota, al influencer de tu área cuando viene a Madrid, pues seguramente tengas más opciones de que te cite que a otro que no se lo ha regalado. Entonces hay manera, porque se acordará de ti. Intentar reproducir. Muchas veces hacemos las investigaciones que hay que hacer. Yo esto lo aprendí en epidemiología cuando estudiaba antropología. Y los médicos, en lugar de estudiar la estadística como hacíamos nosotros en psicología, la hacían a la inversa. Te daban un artículo y decías, vamos a interpretar. Pues esto es lo mismo. Dices, a ver, te voy a dar una revisión sistemática. Reprodúcela. A ver, aquí te está diciendo cronológicamente lo que le tienes que marcar, en qué base de datos tienes que hacer y qué resultados. Es otra manera, a la inversa, de llegar al mismo sitio. Esto es lo, por ejemplo, que nuestras compañeras antes nos han estado hablando sobre Psytherapy. Yo tengo hicimos un workshop sobre este tema de actividades que se podían hacer con Psytherapy y a mí realmente, en plan práctico, es una de las bases de datos que más me gusta y que más se puede aprender, sobre todo porque sacamos al alumno de esa visión que se tiene posiblemente aquí en España de unas terapias demasiado concretas. Y aquí podemos ver miles y miles de terapias diferentes, distintas terapeutas diferentes, cómo se hace la introducción, cómo se hace la despedida. Nosotros así en el CRAI hemos hecho a veces simulaciones como si fueran cámaras Gesell y los alumnos a veces no se atreven ni a abrir la puerta para que entre el paciente, ni empezar.
Entonces, esto les da, saben que si utilizan esta base de datos está por segmento, cómo haces la apertura, cómo haces el cierre, y está muy bien para hacer un montón de prácticas. Si a alguno le interesa, nosotros en el workshop yo creo que está puesto ahí. Aquí también tenemos luego, antes sí, igual que les he dicho que los índices de citas sí o no, pero ¿para qué se pueden utilizar también los índices de citas? Pues los artículos más citados. Es decir, yo una vez, por ejemplo, que hacen una revisión sistemática, les digo, bueno, pues sácale, para entretenerte un poco, sácale indicadores de calidad, pues cuántas citas ha recibido este artículo que tienes ahí, el primer autor, por ejemplo, qué índice H tiene, pues para familiarizarse. A lo mejor el alumno va a ser la única vez en su vida. El alumno, ustedes piensen que son muy pocos alumnos los que tienen que hacer luego Q1, Q2, Q3 como ustedes, menos mal, porque si en las vidas de ellos profesionales los tuvieran que poner un Q1 o un Q2, pues madre mía, cómo iban a acabar. Igual que ustedes, seguro. Los autores más productivos, yo aquí siempre les digo, su lenguaje, el de ahora. ¿Quieres conocer los influencers de tu área? Pues aquí los tienen. Me ha salido como el cómico de Cuenca este. Es que soy de Cuenca, ¿eh? A los autores más producidos y los artículos que publican más sobre un tema de búsqueda. Entonces, aquí, por ejemplo, nos saldrían los autores con cada uno lo que ha publicado. Ojo, esto en las bases de datos, yo ya se lo he dicho a Carlos, que es una cosa que le falta. Sacar unas métricas de autores, porque con eso nos darían muchos más. Yo esto lo hago siempre pasando todos los datos. Ya saben que ahora las bases de datos de ESCO te pueden pasar hasta 25.000, los paso a un gestor que se llama Snow y ahí analizo las frecuencias de cada uno de los autores, de las revistas, podemos saber cuál es la revista que más artículos recoge. Es decir, todos esos datos bibliométricos que están en los índices de citas, pues aportarlos, que los aportara también las bases de datos bibliográficas, que yo creo que sería sencillo de hacer. Y luego, pues las revistas, aquí nos dice cuáles son las revistas más productivas, pues esto también te lo hace ESCO, no tiene mayor problema. La producción científica por años, pues esto aquí podemos ver, oye, el tema este que estamos a hacer nuestra investigación, ¿es actual o está en capa caída o cómo que nada? Y normalmente yo a los alumnos les digo, a ver, si está bajando no lo digas. Es como la típica pregunta que decía una profesora que le dice, es que el TFM me dice que son 35 páginas, pero es que he hecho 30. Claro, si tú ya tienes acabado el trabajo, ¿cómo te van a salir 35 si tienes 30? Yo digo, que los márgenes en PDF nadie los mira. Se quedan, ¿cómo que nadie los mira? Ellos piensan que los profesores están ahí todo el día con la regla, el cartabón y tal. Que no, hombre, que ponle el margen más estrecho y ya te salen 35. La referencia bibliográfica, pues en lugar de a 1, ponla a 1,5 o a 2. Y ya está. Digo, porque un profesor lo que va a mirar es si está bien hecho el trabajo o está mal. No te va a mirar las tonterías. Un profesor que se fija solamente en la norma, en la APA y tal, es que no es buen profesor, ni es buen evaluador. Fíjate en el contenido, que cita mal, también ha citado el mal. Es que muchos alumnos yo les hago un ejercicio que les pongo un montón de revistas en las mesas y además les encanta. Pues en el profesor fulanito que publicó el artículo en Personality no sé qué, no cita según la norma APA, que esa era la norma APA quinta edición, hombre, que la sexta, la séptima ya son distintas. Ah, vale, pero les encanta descubrir fallos de los profesores en tonterías de esas, vamos. Las colecciones. Bueno, nuestros autores más productivos. Yo creo que esto es importante de alguna manera también dejárselo a... Yo suelo hacer que cuando busco en los índices de citas, por ejemplo, la producción científica por países, siempre seleccionar España y ver quiénes son los autores nuestros cercanos. Yo creo que hay que tener una parte en todas las investigaciones de autores españoles o latinoamericanos, portugueses, cercanos a nosotros, hay que citar, porque si no, parece que estamos dando solamente importancia a la investigación en lengua inglesa. Y yo creo que esto es fundamental, saber, pues no sé quién es este señor, el Cadaveira, pero a lo mejor es una eminencia aquí en España, y si no lo citamos, ¿qué estamos haciendo? Entonces yo creo que eso es una parte importante. No sé cómo voy de tiempo, tú córtame si voy. Pues yo concluyo. Me he perdido en tu discurso.
Bueno, pues estaba tan inmersa que ni te iba a controlar el tiempo. Concluyo ya. Es necesario que los alumnos desde primer curso de grado conozcan los contenidos de las diferentes bases de datos. Es decir, no tirarlos, dejarlos ahí. Yo pienso que si ellos no hacen prácticas, si no se equivocan, sobre todo si no leen, y hacerles a la inversa. Mira, tienes este artículo, intenta reproducirlo o busca estos datos. Y sobre todo, gestores bibliográficos desde el minuto cero. Yo creo que eso es lo más importante. Sobre todo, si todos los profesores nos planteamos que en todas nuestras clases, sea de la temática que sea, tengan un gestor, lean un artículo, lo referencien. Los gestores son una maravilla. Yo he visto catedráticos ya de mucha edad prácticamente llorar porque tenían un montón de artículos, coger toda la carpeta de artículos que tenían de un mentor de revista, lanzarla en el cuerpo de Mendeley, de Zotero, de cualquiera, y que te salgan todas las referencias para poder citarla. Eso es un milagro. Entonces, yo creo que los milagros hay que cuidarlos y que las fuentes de información son buenísimas y que los alumnos ahora y después en su mundo profesional las tienen que seguir usando. Creo que el Colegio de Psicólogos de Madrid es el único que da acceso a las bases de datos y creo que debiera ser un poco la imagen en que se miraran todos los colegios de psicólogos de España, porque cuando acaban están totalmente abandonados. Los psicólogos que acaban en otros sitios se tienen que arreglar con Google Académico, con PubMed, con ERIC, con las bases de datos que son gratuitas. Y nada más, espero no haberles aburrido. Bueno, pues yo es que estaba emocionada. Si volviera a empezar y te hubiera tenido a ti de alumno, de profesor en la universidad, mi carrera hubiera sido otra. Digamos, sin duda ninguna, Jesús.